Esto es Lucas Abreg desde la colina de Ares. Vamos a hablar de la importancia de un buen criterio y de los obstáculos a su formación correcta, como son, entre otros, los sesgos y falacias. Soy Pedro Neruda Garcés, mi seudónimo de escritor es Lucas Abreg. Muchos de los temas que aquí trato y de los ejemplos ya los expongo en mi libro La tragedia de la sociedad sin criterio. Si hemos de temer que un meteorito golpee la Tierra y acabe la humanidad, hay un meteorito que ya llegó. Se llama la falta de criterio. Veamos un ejemplo. Un solo mensaje de WhatsApp que nadie verificó provocó la muerte de dos personas que terminaron siendo quemadas por una falsa cadena que afirmaba que se trataba de personas que eran peligrosas para los niños. Cosas peores ocurren. Somos inteligentes, pero no todos somos racionales. Jaime Balmes, autor al que me referiré nuevamente más adelante, habla del buen pensar en lugar del sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces el buen pensar supone un buen razonamiento, pero el buen razonamiento, es decir, sacar unas conclusiones o tomar unas decisiones a partir de ciertas premisas, requiere todo un proceso que por supuesto debe estar encabezado por un buen criterio. Entre las reglas que debemos tener para un buen criterio es evitar los sesgos y las falacias. Este es el papel que juega el criterio en el proceso de razonamiento. Entonces, el criterio estar bien formado, ¿para qué? Para producir un buen juicio. De un buen juicio depende no formular malos argumentos, sino buenos argumentos. Y además, pensar bien, porque en rigor, pensar bien es ¿qué? Juzgar adecuadamente. Proceder de modo estrictamente lógico. Los obstáculos que hay en el camino a la correcta formulación de juicios son sesgos, falacias y otras trampas, y además otra clase de errores. Noten ustedes que hablar de argumentos supone hablar de malos argumentos y de buenos argumentos. No se debe decir hablemos con argumentos, se debe decir hablemos con buenos argumentos, porque los hay malos, de lo cual está lleno Internet, la vida diaria, la vida política, en fin. Las falacias son trampas. Son esos malos argumentos que se nos proponen como si fueran buenos argumentos, que solo buscan ganarnos, afectando nuestro criterio. Las falacias solo tienen apariencia de verdad, así se formulen con toda la convicción del mundo. Desde luego, son la herramienta favorita de los demagogos. De ella nos ocuparemos un poco más en el siguiente video. Irving Copy y Carl Cohen, en su libro Introducción a la Lógica, que es un clásico moderno de lógica, nos recuerdan que cuando las premisas de un argumento no consiguen apoyar su conclusión, decimos que el razonamiento es malo, decimos que el argumento es falaz. Escribió Platón en su Apología de Sócrates, que es la obra que recoge el discurso que habría pronunciado Sócrates frente a sus jueces antes de ser condenado a muerte, que ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia la de creer saber lo que no se sabe? Y este es el gran problema. A Sócrates se le atribuye una frase, solo sé que nada sé. Allí les estoy mostrando el texto en griego. Quienes quieran localizarlo, esa notación que está al principio de 21d equivale más o menos a la notación para localizar versículos en la Biblia, para quienes quieran buscar el texto en su original. Aunque he visto que las buenas ediciones en español también incluyen esa nomenclatura. En este párrafo, Sócrates no dice, solo sé que nada sé. Eso no es cierto. Él dijo algo muy distinto, que tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Y de hecho, tiene que ver con la razón de su condena. A Sócrates lo condenaron a muerte porque señalaba como punto de partida de todo aprendizaje ser consciente de lo que se sabe para no hablar de lo que no se sabe, ni tampoco aceptar ciegamente las afirmaciones de alguien que puede estar incurriendo en el pecado de afirmar lo que no sabe, o tanto peor, de decir mentiras que podrían ser desveladas con una reflexión que parte de este punto. Miremos el texto como está en la traducción de Editorial Gredos de la misma obra, y que es la traducción que yo recomiendo para seguir a los griegos, para leerlos en español. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre quiere saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco quiero saber.
Parece, pues, que al menos soy más sabio que él en esta misma pequeñez, en que lo que no sé, tampoco creo saberlo. Esto dinamita cualquier estructura de poder. No hay por qué aceptar lo que dicen otros, en la medida en que los otros posiblemente no sepan de lo que están hablando, pero si quieren obligarnos a creerlo, de modo ciego, eludiendo este punto de partida. Por ello, como traducción más bien propondría, de modo, por supuesto, de paráfrasis, solo sé lo que sé. Y esto, repito, fue lo que le llevó a la muerte, porque eso suponía rechazar muchas de las afirmaciones, dogmas y creencias, en fin, en las cuales se fundaba un modelo político, como lo era en ese momento el de Atenas, aunque en rigor se trata de modelos políticos que se pueden someter a juicio en todo momento de la historia. No se trata, fíjense ustedes, de una simple crítica, se trata de reflexionar con el fin de saber de modo verdadero algo, y no tragar entero, no suponer, no imaginar, en fin. Sobre esto y sobre la teoría de conocimiento de Sócrates les invito a ver mis videos sobre la caverna, según la versión de La República de Platón, capítulo 7. Entonces sabemos que hay que formar un buen criterio, para no tragar entero, para no tomar decisiones equivocadas, para no actuar de modo que conduzca a tragedias personales, sociales o familiares, como prefieran. Pero, ¿por dónde empezar? Hay muchos caminos por donde empezar. Vamos a proponer aquí algunos. Si no se forma un correcto juicio, estaremos perdidos. Bien en nuestras relaciones familiares, bien en nuestra mente, en fin, seremos como náufragos esperando auxilio. Un punto de partida posible es lo que sugiere Cicerón, que es definir. Es decir, trabajar sobre las definiciones de las palabras sobre las cuales estamos fundando nuestras discusiones, reflexiones, acciones y decisiones. Escribía Cicerón antes de nuestra era que toda enseñanza sobre cualquier asunto que se emprende según la razón debe proceder a partir de la definición, de modo que se entienda qué es aquello sobre lo que se debate. Estudiar las palabras nos permite descubrir, por ejemplo, que ninguna injusticia es aceptable. Las palabras son extremadamente importantes. Noten ustedes que se habla mucho de paz, de justicia, de igualdad, etc. Pero ¿qué significa cada cosa de esas? ¿No les llama la atención el hecho de que en la arena política rara vez se definen los términos? En realidad eso no tiene nada de raro, porque esos son medios de manipulación, porque lo que se usa allí son las emociones que evocan tales términos de tan rico contenido y de tanta trascendencia para la vida personal o comunitaria. Y les menciono la palabra injusticia porque de hecho les voy a sugerir un ejemplo de trabajo. Les propongo que vean mi video sobre el concepto injusticia tratado desde el origen mismo de este y la forma en que fue utilizada por autores antiguos. En la pantalla está el enlace, el código QR si quieren utilizarlo, aunque igual en las notas de este video en YouTube están los enlaces del caso, además de que se apunta al post donde está toda la información relevante. Volviendo a lo nuestro, preguntémonos qué es criterio. Fíjense ustedes que no se requiere un gran ejercicio académico para saber qué es criterio. No es un asunto que nos suponga un estudio filosófico larguísimo. Criterio pues son básicamente dos cosas. La norma que utilizamos para juzgar o decidir, bien, la opinión o el juicio que tenemos sobre algo. Eso lo sabe cualquier persona, en especial aquellos que nos han guiado en nuestra vida sin importar el nivel de estudios. En ese mismo orden de ideas, si hemos de hablar de lo que sabemos, entonces, por ejemplo, el caso de las leyes. Ya Platón nos advierte en su diálogo Las leyes que no se deben criticar estas sin haberlas examinado, en lo posible de manera minuciosa y segura. Noten ustedes que para poder leer una ley por lo menos se requiere saber la terminología, porque si no, no la vamos a entender. Por supuesto, aquí apenas comienza todo. Lo primero es leer, saber qué dice y qué no dice, para no inventar. Frente a la formación del criterio, pues por supuesto hay trampas. En este camino de trampas que hay para la formación del buen criterio están los sesgos. Un sesgo es una inclinación a actuar de determinada manera frente a una posición u opinión que se presenta. En el caso de la elocuencia, por ejemplo, hay un sesgo extendido de confundir ser elocuente con ser veraz. Porque miren, que a uno lo convenzan puede haber dos razones. O bien, que la
argumentación es correcta, que es lo ideal, o bien que la persona sepa manejar tan bien el lenguaje que lo convenza. Al respecto, les sugiero ver mi video que ustedes ven en pantalla sobre el lado negativo de la elocuencia. Cicerón nos advierte en Sobre el orador que, de hecho, los seres humanos toman más decisiones por pasiones, por emociones, que por motivos realmente razonables o incluso por previsiones legales. Este póster que aparece en el primer capítulo de los Expedientes Secretos X escribe muy bien una inclinación humana, que es quiero creer. Aquí podemos tener a cuento este meme. No sé quién lo hizo, no sé cuál fue el original, de dónde salió, pero consagra de modo humorístico una verdad muy grande, que se suele creer lo que aparece en internet simplemente porque es una foto al lado de una afirmación y con una atribución. La mayoría de las atribuciones que uno encuentra en internet son falsas. Es decir, o bien nunca se dieron, o bien no las hizo el personaje a quien se le atribuyen. Desde luego esto no pasa solo con personajes históricos, ocurre con personajes actuales, fake news, lo que quieran, todo eso es desarrollo de esto, que la gente suele creer con la sola afirmación. Otro peligrosísimo sesgo, confundir afirmar con demostrar. Toda afirmación debe venir con demostración. Esto de creer ciegamente lo que aparece en internet y de confundir afirmar con demostrar causa tragedias. Si uno no ejerce el criterio, primero se ejercita el criterio y luego se aplica a producir juicios. Y ya podemos afirmar que lo que se hace es primero ejercitar el pensamiento que yo llamo hermenéutico para luego aplicarlo a producir juicios o a realizar acciones. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Pensamiento hermenéutico es tener en cuenta los contextos, el contexto de producción, el contexto del mensaje, el contexto de los destinatarios actuales u originales, todo con el fin de producir un juicio en quien interpreta y quizás producir una acción derivada de ello. Ese problema de creer afirmaciones sin tener en cuenta o pedir demostraciones lleva a tragedias. Y aquí va otro ejemplo. Este es un caso interesante porque se reprodujo con sus errores a lo largo de todos los medios más importantes del mundo. Me refiero al caso de los internados en Canadá que habrían producido un montón de víctimas indígenas. En otras palabras, se trata del caso de unas presuntas tumbas indígenas en Canadá que se habrían hallado y que se relacionaron con unos internados a cargo de esa organización religiosa. Pues bien, a causa de eso se quemaron iglesias, se tumbaron monumentos, hasta el Papa pidió perdón, en fin. Pero ¿saben qué? No hay prueba alguna de que hubieran tumbas allí. Lo que hubo fueron rumores. Y este es un ejercicio hermenéutico que les invito a hacer a ustedes. Allí está mi video para que ustedes vean cómo examino yo el caso y llego a la conclusión de que no hay indicios de tumbas allí. Que en futuro puedan aparecer ya alguna prueba seria. Bueno, es posible. Miren ustedes el video, allí lo tienen. Y es más, si ustedes creen que me equivoco, escriban allá en los comentarios. Pero cuando lo hagan, no es simplemente que lo afirmen, tienen que agregar las demostraciones del caso. Entonces, las etapas para aplicar el criterio son muy sencillas. Primero un ejercicio hermenéutico y luego una aplicación de este, teniendo en cuenta las limitaciones propias, por supuesto. Si yo necesito interpretar un examen médico, pues busco un médico o busco a alguien que tenga el entrenamiento adecuado. Yo no me pongo a inventar sobre lo que hay allí. Hay diferentes herramientas para el pensamiento hermenéutico. Ya hemos mencionado algunos como puntos de entrada. Hay, por ejemplo, una herramienta que a mí me gusta mucho, que denomino en general el Visual Thinking. Para que ustedes sepan qué es eso, si quieren ver mi video sobre una introducción a la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, en el cual utilizo CMAP Tools, una herramienta de la Universidad de West Florida. Ahí están los enlaces del caso para que lo examinen. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué hacemos con la inteligencia artificial? Estimados, eso es una herramienta como cualquier otra, y lo primero aquí es poner los pies en la tierra. La inteligencia artificial no piensa, no tiene valores, no sabe lo que es la verdad, es solo software. Es un sesgo cognitivo suponer que es algo más que eso. Invito a ver mi video sobre inteligencia artificial en contexto. ¿En qué consiste básicamente pensar de modo hermenéutico, además de lo que ya se ha aludido? Pues hay algo bien importante. Y ya no lo trae a cuento Jaime Balmes, autor de El Criterio, que es un libro de 1845. El buen pensador procura ver en los objetos todo lo que hay, pero no más de lo que hay.
Estos hombres tienen el talento de ver mucho en todo, pero les cabe la desgracia de ver todo lo que no hay y nada de lo que hay. Una noticia, una ocurrencia cualquiera, les suministran abundante materia para descubrir con profusión, formando, como suele decirse, castillos en el aire. Estos suelen ser grandes proyectistas y charlatanes. A la hora de hablar de leer, en realidad no solo se leen textos, se leen, por ejemplo, edificios. Este es un libro que les recomiendo muchísimo, Cómo leer edificios. Cuando ustedes viajen, no se queden con lo que les digan los guías, etc. Vayan con un entrenamiento especial que se puede adquirir sabiendo leer lo que ven. En esto de los sesgos, y ya antes de pasar al video de sesgos y falacias, que sería el siguiente video que les invito a ver y que ya lo publiqué hace unos meses, pues les coloco dos ejemplos adicionales, fuera de lo que ya se ha mencionado. Hay uno muy corriente hoy en día, que es suponer que el pobre merece más atención por ser pobre. Pero fíjense lo que dice ya en un texto muy antiguo, esto es de la Biblia. Siendo juez, no hagas injusticia ni por favorecer al pobre, ni por miramientos hacia el grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y hay otro, que es el de seguir a la muchedumbre en lo que haga, a la masa, es decir, seguir a lo que hacen los demás. No sigas a la mayoría para obrar mal. Ni tampoco la masa es criterio. Finalmente, tengamos presente estas palabras de Platón en la República. No es bueno creer que uno puede pensar como quiera, porque en efecto eso contradice la más elemental lógica. Y Platón afirma en la República lo siguiente a través de uno de sus personajes, que en realidad es una pregunta que les formulo. ¿No percibes que las opiniones sin ciencia son todas lamentables? Lo que significa es que una cosa es adoptar una posición sobre algo y otra cosa distinta es adoptarla de manera justificada. En la Grecia antigua se distinguía entre doxa y episteme. Doxa es opinión, que puede ser fundada o infundada, pero lo que era ciencia se llamaba episteme, y de ahí viene la palabra epistemología. Sobre esto es que me ocupo en especial en mis videos sobre la caverna. En uno la expongo con visual thinking y en otro, en el siguiente video, pues ya trabajo el lenguaje que utiliza Platón en la República para la alegoría de la caverna, explorando la terminología en griego original. Bueno, les dejo esa inquietud y por favor vean el video sobre sesgos cognitivos y falacias como complemento a este que acaba de terminar. Gracias por su tiempo y hasta pronto.